En el marco de la materia de problemas actuales de la educación en México, el equipo llamado La Catástrofe Silenciosa, conformado por Melisa Cervantes, Miriam Godínez, Fernanda Gómez, Andrea Ramírez, Nancy Urbina y Victoria Vázquez, presentamos el tema titulado Aprendizaje en confinamiento, la igualdad que genera desigualdad. Comenzamos. A partir de la coyuntura de la pandemia de COVID-19, se fueron vislumbrando algunos problemas que ya estaban insertos en nuestra sociedad, como lo es la carencia del aprendizaje significativo dentro del sistema educativo mexicano. De acuerdo con el segundo informe de labores de la SEP en el 2020, el sector educativo resultó severamente afectado, ya que se suspendieron las actividades escolares regulares de forma presencial de más de 36.4 millones de estudiantes y cerca de 2.1 millones de docentes, de todos los niveles educativos, lo cual, al pasar por el proceso de desinstitucionalización, como lo señala Acosta en el 2020. Lo que estamos mirando es el manejo de la crisis en que la escuela es sustituida por la casa familiar, los maestros por los padres de familia, los espacios de socialización e interacción social que eran los salones y los patios están siendo sustituidos por las plataformas digitales y al transitar por este proceso no solo cambia el espacio educativo, sino también la enseñanza y el mismo aprendizaje de los y las mexicanas. Por lo cual, en primera instancia, es importante preguntarnos, ¿qué no ha visualizado el sistema educativo para tener un aprendizaje significativo? Para dar respuesta a esta pregunta, tendremos un breve análisis de los distintos conceptos que pudimos rescatar y que son los siguientes. La desigualdad. ¿La desigualdad afecta a la permanencia y a la deserción en la educación? Respondiendo a la pregunta, primero debemos definir a la deserción, lo que Insulza 2011 define como la que se deriva de la discriminación de diversos factores que excluyen a todos o casi todos los miembros de un grupo y la convierten en un fenómeno multidimensional y la hacen incompatible con nuestros ideales democráticos. Ahora bien, la desigualdad se afecta a la deserción educativa y lo hace por medio de factores que condicionan el acceso a la educación y a la calidad de la misma, que hacen que este acceso se vea limitado e incluso lleve a los extremos de abandono por falta de recursos. Actualmente con la educación en línea, los factores que condicionan el acceso son la clase social, la raza, la etnia, el género, la ubicación geográfica y el tipo de institución educativa a la que se pertenece. En palabras de Juan Martínez Pérez, director por la Red por los Derechos de la Infancia en México, menciona que hay una grave violación de los derechos humanos y el Estado mexicano está obligado a garantizar este derecho a la educación y a los insumos para ello. Aludiendo a lo anterior, tomamos a la desigualdad como un factor determinante que arraiga la deserción. De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, obtenidos en su encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de información en los hogares en 2019, por poner un ejemplo, actualmente solo el 40% de los hogares en México cuentan con computadoras con acceso a Internet. El resto puede que cuente con ella, pero no con conexión a alguna red. Permanencia y deserción. Por lo mencionado anteriormente, y ustedes con su propia experiencia actualmente en su educación, reflexionemos. ¿Qué aprendizajes hemos adquirido en esta educación de emergencia? ¿El no aprender repercute en la permanencia y la deserción? En el encuentro organizado por la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno de la Ciudad de México, el doctor Eduardo Peñalosa Castro, rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana, afirmó que las instituciones deberían ofrecer actividades motivantes que favorezcan condiciones adecuadas para el aprendizaje, lo cual es un elemento sustancial para la permanencia de los alumnos. Los estudiantes tendrán que percibir un ambiente óptimo y entender la relevancia de los temas revisados, es decir, que sean pertinentes y estén situados alrededor de un entorno auténtico. La doctora Mónica Camacho Lizárraga, docente del Centro de Investigación y Docencia Económicas, refirió que la presencialidad y la virtualidad son esquemas en los que aspiramos a que el acto formativo ocurra, con todos los intercambios, transferencias e interacciones que implica y que son inherentes al sector educativo.
Por otra parte, el fracaso escolar es un fenómeno multidimensional con causas distintas, cada una de las cuales requiere diferente atención. Algunas están relacionadas con la enseñanza presencial, aspectos personales, familiares, emocionales, trastornos psicológicos, entre otros factores. Y ahí el acompañamiento tendría que ser personalizado. Otro aspecto importante a mencionar es el aprendizaje significativo. Díaz menciona que al hablar de aprendizaje significativo nos referimos a la creación de estructuras del conocimiento mediante la relación sustantiva entre la nueva información y las ideas previas del estudiante. Este debe ser más importante y deseable que el repetitivo y que el continuismo curricular, pues debe lograr que el alumno construya significados y así darle a lo aprendido entender en su ámbito y la aplicación y la permanencia de situaciones académicas y cotidianas. El papel de la motivación en el logro del aprendizaje se relaciona con la necesidad de fomentar en el alumno el interés y el esfuerzo necesario, siendo la labor del profesor ofrecer la dirección y la guía pertinente en cada situación. Pero para esto es importante recalcar que se requiere una disposición para aprender significativamente por parte del alumno y una intervención del docente en esta intervención. Entonces, reflexionemos. ¿Ustedes creen que en verdad se está teniendo un aprendizaje significativo en la actualidad? Además del aprendizaje significativo, se encuentra el aprendizaje situado. Cuando hablamos de aprendizaje, enseguida vinculamos el concepto de enseñanza, y es que son conceptos que están relacionados. Es decir, para que exista un aprendizaje se debe pensar en la enseñanza, y entre estos dos conceptos se encuentran inmersos el alumno y el docente, donde además de que ambos adquieren socialización y de que aprenden uno sobre el otro, es un concepto importante que en la evaluación, que retoma la evaluación, donde podemos hablar de aprendizaje, donde no podemos hablar de aprendizaje sin olvidar de qué forma se evalúa ese aprendizaje. La concepción de aprendizaje se ha ido transformando con el paso del tiempo. Anteriormente, el aprendizaje solía ser un proceso de transmisión y recepción de información. En la actualidad, retomando el concepto de Frida Díaz Barriga, el aprendizaje es un proceso de construcción de significados cuyo atributo definitorio es un carácter dialógico y social. En la actualidad, creo que seguimos reproduciendo el primer concepto de aprendizaje. Recuperando información de la encuesta realizada por la UNAM, se hizo referencia a la necesidad de formarse alrededor de aspectos como la manera de redistribuirse el tiempo, el conocimiento de herramientas digitales, el diseño instruccional en una plataforma en línea, las formas de evaluación y la creación de contenidos, entre otras cosas. Algunos ejemplos de estas respuestas son las siguientes. En general, a través de mi dependencia estoy siendo apoyada, pero me gustaría recibir cursos de capacitación tecnológica para aprender a mejorar más y mejorar las TIC. Otorgar clases sobre didáctica, manejo de grupo y control emocional de grupos online. Tal vez el mayor reto es la evaluación a distancia. Propuesta de estrategias de evaluación a distancia. Es lo que algunos profesores contestaron sobre algunas preguntas en cómo les va en la educación en línea. La responsabilidad que tienen los docentes y alumnos por el aprendizaje siempre ha sido un reto educativo, pero en la actualidad lo es aún más. Tomando en cuenta la tarea del docente, es importante hablar del currículo educativo, el cual es puente entre la teoría y la acción. Sin embargo, con la situación actual, se vuelve más complicado el diseño y la correcta implementación del mismo, ya que las posibilidades de un mejor desempeño de los profesores chocan con la tradición pedagógica y la práctica dominante en la escuela presencial. Y aunque la SEP tuvo tiempo para diseñar un modelo de educación a distancia como el Aprende en Casa, no se consideraron los parámetros institucionales para poder medir los alcances del programa, ni las condiciones materiales. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en 2019, vivimos en la región con mayor desigualdad en los ingresos de todo el mundo. La disponibilidad de las TIC y en algunos casos hasta de los medios tradicionales como la televisión y el radio reproduce y deja en evidencia la desigualdad socioeconómica. Asimismo, el continuismo curricular. Hoy, con la pandemia de COVID-19, estas problemáticas se han agravado, al grado que la desigualdad reina en lo educativo. Sin embargo,
En palabras del secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, frente al Senado de la República, señaló: hay una educación pública en México antes y debe haber otra a partir de la pandemia. Los retos siguen siendo mayores, el trabajo debe continuar. Incluso señaló que no había existido una pérdida significativa, al menos en el nivel secundaria, sobre el aprendizaje. Pero, ¿realmente ha existido una educación pública que afronte los retos de hoy en día y que atiende el aprendizaje de los y las mexicanas? Con base en las cifras señaladas anteriormente en torno a la deserción escolar o la misma desigualdad, podemos darnos cuenta que estamos frente al continuismo pedagógico o curricular, que en palabras del director del COMIE, Álvarez 2020, señala que es aquel fenómeno reproductor de prácticas educativas obsoletas, que si son inoperantes en la escuela, más lo son en el hogar, el cual, bajo el proyecto educativo que se ha centrado en cubrir los contenidos, más no en el aprendizaje significativo, causa todas las problemáticas anteriormente señaladas, porque pensar significativamente implica tomar en cuenta el contexto, las condiciones particulares de los docentes y de los estudiantes, así como el repensar del mismo papel de la escuela y en sus actores en torno al devenir histórico y pedagógico. Por lo cual, si el sistema sigue obsesionado en el continuismo pedagógico, ¿esto será la catástrofe silenciosa que nos advertía Guevara en los 90? ¿Nuestro sistema educativo seguirá siendo una escuela rota? Para dar solución a esta pregunta planteada al inicio, concluimos que se debería dar más énfasis en aspectos como el aprendizaje situado y el aprendizaje para la vida, en la formación, ya que, como menciona Ángel Díaz Barriga, se señala la importancia de recuperar la formación hoy en día y sobre todo en la reconstrucción del papel de la escuela, del docente y de los estudiantes. El trabajo de las y los pedagogos para reconstruir nuestro sistema educativo podría considerarse casi utópico, pero hoy en día, más que nunca, es necesario analizar el aprendizaje en confinamiento para que realmente pueda existir la igualdad del derecho a la educación. Por parte del equipo La Catástrofe Silenciosa, agradecemos su atención. Todas las imágenes, gráficos e información fue recuperada con fines académicos para licenciatura en Pedagogía de la FES Acatlán UNAM. Gracias.